El director del sitio estaba hirviendo de rabia. Se suponía que esta era una instalación segura, una donde los SCP humanoides de baja amenaza y buen comportamiento se mantenían con seguridad mínima. Pero si esto continuaba, estas brechas de contención podrían llamar la atención de los jefes de SCP, lo último que querían. ¿Alguien puede explicarme?, exigió el director haciendo una pausa para calmarse. ¿Por qué tenemos tantos problemas para mantener este sujeto contenido de forma segura? Esta no es la primera brecha de contención. El equipo de seguridad se miró nerviosamente. Bueno, señor, nada es seguro. Nos hemos asegurado de que todos tengan los protocolos de seguridad adecuados, pero los SCP siempre son impredecibles. ¡Es una niña! El director golpeó la mesa con el puño. ¡Mira estos protocolos de seguridad! ¡Peluches, tiempos de juego! Esta niña obviamente no es una amenaza. ¿Qué está pasando aquí? Los jefes de seguridad intercambiaron otra mirada nerviosa. Tiene razón, señor. El espécimen no es la amenaza para la seguridad aquí. Son los investigadores. SCP-2118 fue asegurado por la Fundación con una mínima aprehensión y con un equipo más pequeño de personal, luego de que se identificaran múltiples informes de sus habilidades únicas. Parece una niña normal menor de 10 años, con cabello naranja y una larga cicatriz en la mejilla derecha. 2118 afirma que su cicatriz es el resultado de un asalto por un extraño en la calle. Ella comunicó esto a través del lenguaje de señas, ya que rara vez o nunca vocaliza palabras. Sin embargo, es capaz de hablar, y es ahí donde residen sus habilidades únicas. SCP-2118 no habla con voz propia, y aún no está claro si ella siquiera posee una. Su habla solo se activa en una situación, en presencia de un padre o madre que ha perdido a un hijo menor de 18 años. Solo bajo esta circunstancia SCP-2118 comenzará a hablar, pero rara vez con la misma voz 2 veces, porque la voz de SCP-2118 no es la suya. Automáticamente e involuntariamente el patrón de voz de 2118 se convierte en el del niño que murió, hablando con su padre de una manera que refleja tanto la edad como el sexo de su descendencia fallecida. La voz que se escucha se conoce como SCP-2118-01 por la Fundación. SCP-2118 es consciente de su habla y patrones vocales, así como de la angustia psicológica que le causan a los padres, ya que usará el lenguaje de señas para disculparse incluso mientras SCP-2118-01 continúa hablando. Pero esta no es la única parte perturbadora de sus habilidades. Si bien al principio la conversación puede ser genérica, la mayoría de las veces las palabras y los sonidos que salen de la boca de 2118 reflejan las palabras y sonidos finales del niño muerto. Esto no solo incluye inquietantes súplicas de ayuda, sino que puede reflejar los sonidos reales de la muerte, imitando la agonía del ahogamiento, la enfermedad o la muerte por fuego. SCP-2118 no era necesariamente un peligro para nadie, sin embargo su presencia podía representar una tentación peligrosa. El director terminó de revisar los archivos, parecía que todo se había manejado sin problemas y según los libros cuando SCP-2118 fue traído inicialmente, pero en el camino algo salió mal. El caso estaba siendo manejado por uno de sus investigadores de mayor confianza, el Dr. Wu. Cuando quedó claro que SCP-2118 no hablaba normalmente, se trajeron traductores que podían interpretar lenguaje de señas para la primera entrevista. El Dr. Wu y el psicólogo del sitio, el Dr. Lavoie, le dieron la bienvenida a la extraña niña a las instalaciones de SCP. Esta entrevista proporcionó a la Fundación su primera información sobre el origen de SCP-2118. Al principio la niña no se alarmó. No le gustaba que la mencionaran por su número SCP e insistió en su nombre original. Ella entendió que estaba en un laboratorio de ciencias de algún tipo, pero pensó que la habían llevado allí porque había hecho algo mal. Ella hizo referencia a una mujer que la atacó con su bolso en un momento, y también afirmó que cada vez que hablaba la gente se enojaba. Pero luego reveló algo más perturbador. Se enteró por qué la gente se enojaba cuando hablaba, por su madre. Había vivido con sus padres y en algún momento su madre había perdido a un bebé. Después del traumático incidente, cada vez que 2118 hablaba con la voz del hermano que había perdido. Esto hizo que su madre se enojara, y por vergüenza provocó que 2118 se pegara la boca para evitar que sucediera. Debido a que el pegamento era demasiado fuerte, resultó en una visita al hospital, algo que pensó que podría suceder nuevamente en las instalaciones, pero nadie estaba seguro de si ella tenía miedo o si lo esperaba. Más que nada, la niña no quería que la gente dejara de hablarle.
La fundación tenía un largo camino por recorrer para comprender las habilidades de SCP-2118. Tanto el Dr. Lavoie como el Dr. Wu parecían tener una buena relación con la niña y se mantuvieron a cargo de su caso. Ninguno de los dos tenía hijos y podían conversar con ella sin dificultad siempre que estuviera presente un intérprete. Pero para probar sus habilidades tendría que realizarse un experimento con alguien que realmente pudiera activarlas. Y dio la casualidad de que D-3498, un recluta volátil que trabajaba en las instalaciones, había sido condenado por el asesinato de su esposa y su hija. Pero el experimento resultaría ser más de lo que nadie estaba negociando. Tan pronto como trajeron a D-3498, SCP-2118 se quedó en silencio. Después de unos 30 segundos hizo señas de disculpa por lo que estaba a punto de suceder y luego comenzó a gritar a todo pulmón. Gritó por su padre con voz angustiada a todo pulmón mientras hacía señas de disculpas. D-3498 se enojó cada vez más, exigiendo saber qué estaba pasando. Luchó contra sus ataduras y aulló obscenidades mientras escuchaba las súplicas estranguladas de su hija pidiendo ayuda, suplicando y en última instancia su estertor de muerte. Se trajeron 2 agentes, registrados como Agente M y Agente C, para finalizar el experimento y eliminar a D-3498, y fue entonces cuando las cosas dieron un giro inesperado. Mientras que el agente C eliminó al clase D, el agente M parecía extrañamente obsesionado con SCP-2118, y la razón se hizo evidente tan pronto como SCP-2118 abrió la boca. ¿Mamá? La voz había cambiado por completo a la de un niño varios años mayor que la hija del clase D. El niño parecía angustiado, quejándose de tener frío y miedo y con ganas de saber dónde estaba su madre. La agente M parecía congelada en su lugar y no respondió a las preguntas del Dr. Lavoie. El experimento terminó rápidamente. SCP-2118 fue trasladada a su vivienda y la agente M fue retirada del servicio con el caso de un posible niño desaparecido o asesinado remitido a las autoridades. SCP-2118 pudo haber resuelto un caso frío, pero también planteó una tentación peligrosa. No pasaría mucho tiempo antes de que el caso sufriera su primera violación de seguridad. El investigador Anselman realizó una entrevista con SCP-2118, a pesar de no haber sido asignado al caso. Anselman no tenía acceso a las habitaciones, por lo que observó a SCP-2118 dormir, y luego se comunicó con ella a través del cristal. Los eventos fueron capturados en las cámaras y mostraron que SCP-2118 estaba agitada desde el principio, sabiendo que Anselman no se suponía que debía estar allí, y Anselman tenía un motivo oculto. Tan pronto como comenzó su conversación, SCP-2118, usando lenguaje de señas, le preguntó a Anselman por qué la obligaban a hacer esto. Poco después, 2118 comenzó a hablar con la voz de un niño preadolescente, al que Anselman llamó Dewey, y que se refirió a Anselman como papá. El niño estaba claramente agitado, al igual que SCP-2118, y le preguntó a su padre qué sucede después de que mueren. Anselman se molestó porque quería escuchar las respuestas de su hijo perdido, no las preguntas. 2118 trató de advertirlo, haciéndole saber a Anselman que en realidad no podía comunicarse con su hijo a través de ella y que ella no podía ayudarlo. Pero Anselman persistió, viendo cómo SCP-2118 imitaba los sonidos de un niño jadeando y respirando por última vez, consistente con una muerte por enfermedad en lugar de un accidente o violencia. Durante todo el tiempo, 2118 se limitó a mirar con tristeza. Pronto se descubrió la brecha de seguridad y el investigador Anselman fue retirado y reprendido por realizar pruebas no autorizadas con SCP-2118. Pero gracias a la brecha del investigador, la Fundación obtuvo un nuevo conocimiento de las habilidades de SCP-2118, siendo esta que no podía canalizar los espíritus de los muertos. Ella era una imitadora que involuntariamente podía duplicar sus últimos momentos, pero no podía proporcionar ninguna información nueva de ellos o responder preguntas que no sabían en vida. Y no tenía ningún conocimiento especial de lo que venía después de la vida, pero sus habilidades tenían un potencial único. Al canalizar los últimos momentos de un niño fallecido, posiblemente podría proporcionar respuestas a las autoridades sobre su paradero o su asesino, como lo había hecho inesperadamente con la agente M. El problema era que este proceso parecía ser profundamente perturbador para SCP-2118, que mostró una gran angustia emocional cuando se vio obligada a canalizar a un niño muerto, y se disculpó constantemente por el efecto en los padres, lo que dejó a la Fundación en un dilema ético. Señor, ¿cómo quiere proceder? El director del sitio revisó los archivos. Claramente esto no podía continuar y era necesario hacer algo.
pero ninguna de las brechas de seguridad u otros incidentes habían sido culpa de SCP-2118. Ella había cooperado, a pesar del trauma que estas pruebas parecían causarle. Para mantenerla a salvo y preservar su uso para la Fundación, las cosas tendrían que cambiar. Podríamos transferir a SCP-2118 a una instalación más segura, pero no voy a hacer eso. Mantengan su celda con todas las cosas que una niña de su edad querría. Aquí dice que le gustan las orcas y los elefantes. Llévenla afuera a un área de juego cerrada una vez al día durante aproximadamente 1 hora, no más. Pero sobre todo asegúrense de que siempre esté con un asistente que pueda conversar en lenguaje de señas. No debe estar cerca de nadie que haya tenido hijos a menos que sea para una prueba. Transmitan estos nuevos parámetros a los doctores Wu y Lavoie y asegúrense de mantener la seguridad en sus habitaciones tanto por su protección como por cualquier otra cosa. El equipo de seguridad salió corriendo feliz de haber evitado la ira del director. El director volvió a los archivos. Sí, había resuelto el problema por ahora, pero tendría que vigilar más de cerca la instalación en su conjunto. La Fundación SCP cerró las verificaciones de antecedentes de su personal y del personal de clase D antes de incorporarlos, pero los SCP eran impredecibles y nunca sabía qué podía convertir a alguien en un riesgo para la seguridad. ¿Cuántos empleados que trabajaban en la instalación habían perdido a un hijo? ¿Cuántos, como el investigador deshonrado Anselman, harían cualquier cosa para volver a escuchar la voz de su hijo, incluso si estuviera en medio de morir? Para ver otra historia de un niño aparentemente inofensivo con efectos inusuales, echa un vistazo a SCP-053, La Niña, o mira este video en su lugar.